Vamos a trabajar en esta primera clase algunos elementos básicos de geometría. Bueno, es importante tener en cuenta que el punto, la recta y el plano son elementos básicos a partir de los cuales se construye toda la estructura geométrica y no se definen, se aceptan intuitivamente. A medida que vamos presentando axiomas y probando o enunciando teoremas, estos elementos básicos de geometría irán adquiriendo sus propiedades, los cuales nos irán ampliando el entendimiento de ellos. Aunque estos conceptos no los definimos, los representamos por medio de dibujos. Así, un punto lo podemos asociar con la huella que deja el lápiz en el papel. Una línea se asocia con la huella que deja un punto en movimiento y un plano lo podemos asociar con la superficie de un piso o de un espejo de tamaño infinito. Bueno, como observamos en esta otra imagen, esto corresponde a un punto, esto es una línea, no necesariamente recta, esto es un plano, esta sí es una línea recta y esta es una línea curva. Vamos a trabajar aquí con puntos, líneas rectas y planos. Y estas las representamos así. Observen que acá tenemos un punto, acá tenemos una recta y por acá tenemos un plano. Es importante también ir determinando la nomenclatura que se utiliza. Observen que por acá se está utilizando una letra mayúscula A, por acá estaríamos hablando de la recta L y del plano P. Hay otras formas de representarlos, no necesariamente estas. En la figura entonces nos referimos al punto A la recta L y al plano P. En general, los puntos rectas y planos se denotan por letras mayúsculas, aunque también es usual denotarlos con esas letras minúsculas. Dada una línea recta L y dos puntos distintos, A y B, como observamos en la figura, sobre ella podemos hablar también de la recta A y B. Entonces, observen que las flechas en los extremos indican que la recta se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Mediante los axiomas siguientes enunciamos dos propiedades muy importantes que involucran puntos y líneas rectas. En este axioma 1, por dos puntos distintos pasa una única línea recta que los contiene. Es decir, dos puntos distintos determinan una única línea recta. Y el axioma 2, recuerden que decíamos en la introducción que los axiomas se dan por demostrados, dice que dos líneas rectas distintas en un plano tienen a lo más un punto en común. En otras palabras, dos rectas distintas en un mismo plano no tienen puntos comunes o tienen un único punto en común, como observamos acá en la imagen. Estas serían dos líneas rectas en un mismo plano que no tienen puntos comunes. Y estas serían dos líneas rectas en un mismo plano que tienen este punto común acá. Cuando tres o más puntos están sobre una misma línea recta, decimos que son colineales. Por ejemplo, observemos el punto A, el punto B y el punto C están todos sobre esta misma línea recta. Entonces decimos que son colineales. Pero, para que tengan en cuenta, el punto A, el punto B y el punto D no son colineales, ya que este punto D no está sobre la línea recta. Vamos a observar
y a tratar de resolver en sus notas estos ejercicios propuestos. Podemos ponerle pausa al video e irlo respondiendo con el profesor o de manera individual. Estas preguntas hacen referencia a las explicaciones dadas antes. Entonces, la primera pregunta nos habla de ¿cuántas líneas rectas pasan por dos puntos distintos? La pregunta B nos dice, ¿es posible que tres puntos distintos estén sobre una misma línea recta? La pregunta C nos habla de ¿todas las líneas son rectas? La pregunta D nos dice, ¿dos líneas rectas distintas tienen más de un punto en común? Y la pregunta E nos dice, ¿los teoremas se pueden demostrar? Por último, la pregunta F nos dice, ¿cuáles son tres de los instrumentos útiles para el trabajo de la geometría? Aquí se pueden mencionar muchos, pero están preguntando por tres. Una vez hayas respondido estas preguntas, puedes pasar a la siguiente diapositiva o darle de nuevo play al video para mirar las respuestas que están en esta parte. Entonces, comparen estas respuestas con las dadas por ustedes en sus notas. Por dos puntos distintos pasa una línea recta. Sí, en la pregunta B, cuando los tres puntos son colineales. En la pregunta C, no solamente a líneas rectas, las líneas también pueden ser curvas. En el punto D, no, dos líneas rectas tienen a lo más un punto en común. En el punto E, sobre la demostración de los teoremas, claro, son resultados que se pueden demostrar a partir de los términos básicos, las definiciones y los axiomas. Y elementos para uso de geometría, la regla, la escuadra, el transportador, hay muchos más, pero estos son algunos de los importantes. Ahora miremos este ejercicio. Nombre tres grupos de tres puntos que sean colineales. Pueden observar estos tres, o pueden observar P, S y Q. Pueden también tener en cuenta N, S y R. Enseguida comparamos sus respuestas con las del video. Nombrar al menos tres grupos de tres puntos que no sean colineales. No sean colineales. Por ejemplo, M, Q y S son no colineales. Por ejemplo, P, S y N son no colineales. Y por ejemplo, N, S y M son no colineales. Nombrar dos grupos de cuatro puntos entre los cuales no haya tres colineales. Entonces miren cuatro puntos. M, Q, S y P. Son cuatro puntos y hay tres que no son colineales. Por ejemplo, N, S y E. Otros cuatro puntos podrían ser P, S, R y M. Observen que P, S, R y M son cuatro puntos entre los cuales hay tres que no son colineales. Por ejemplo, P, S y R son no colineales. Igual P, S y M. Bueno, comparen sus respuestas, las que acabamos de dar, también con estas que son otras opciones de respuestas. Para el punto A, puntos que son colineales. Para el punto B, tres puntos que no son colineales, que los pueden observar, pueden devolverse en el video. Y para el punto C están estos cuatro puntos de los cuales no hay tres colineales. Bueno, el semirrecta o segmento de recta, cualquier punto en una recta la divide en dos partes llamadas semirrectas. Observen que consideramos el punto O, llamado origen o extremo de las semirrectas. Esto nos forma dos semirrectas que se denotan por OA y OB, llamadas semirrectas opuestas. Una semirrecta tiene origen, pero no tiene fin. Se extiende indefinidamente en un sentido.
Entonces, por ejemplo, la semirrecta OA tiene origen en O, pero no tiene fin, se extiende hasta el infinito. Igual que la semirrecta OB tiene origen en O, pero no tiene fin porque se extiende hacia el infinito. Una semirrecta tiene origen, pero no tiene fin, como lo acabamos de decir. Una semirrecta llamada también rayo se denota usando dos letras mayúsculas, una para el origen y otra para cualquier otro punto distinto del origen contenido en ella, con una flecha encima de las dos. Por ejemplo, la semirrecta de esta figura que observan se denota por CD, semirrecta, porque tiene origen y no tiene fin, y se le dice semirrecta o rayo CD. Dados dos puntos A y B de una misma recta, el conjunto de todos los puntos de la recta situados entre A y B, junto con los puntos A y B, se llama segmento de recta AB o simplemente segmento AB, y lo denotamos AB. Los puntos A y B se llaman extremos del segmento. Entonces observen en la figura que así se construye un segmento de recta, diferente a los que veíamos en la diapositiva anterior, rayo o semirrecta que tenían principio pero no tenían fin. Los segmentos de recta tienen principio y tienen fin, como en el caso del segmento AB. Para medir segmentos de recta equivale a compararlo con otro que se toma como unidad. Aunque existen varios sistemas de unidades para medir segmentos, entre otros el sistema inglés, utilizaremos en nuestras presentaciones las unidades del sistema métrico decimal. Dependiendo del objeto a medir, utilizaremos como medida el milímetro, el centímetro, el metro o el kilómetro, entre otros que se pueden encontrar en diferentes bibliografías. Y estos se abrevian de esta manera: milímetro, centímetro, metro y kilómetro. Bueno, hasta acá vamos con este video número 1. Los invito entonces a continuar con el video número 2 y a repasar los ejercicios propuestos en este.